Pensemos por un momento en la siguiente escena dentro de un campo de fútbol. Imagínate que estás viendo un partido, ¿vale? Vale, me sitúo. Pues dos jugadores distintos que visten camisetas de equipos rivales, en momentos diferentes del partido cometen exactamente la misma infracción. O sea, una falta idéntica. Milimétricamente igual, sí. El árbitro hace sonar el silbato, va hacia el primer jugador, le saca una tarjeta roja directa y lo manda a los vestuarios sin mediar palabra. Lo normal, vamos, a la calle. Claro. Sin embargo, cuando se acerca al segundo jugador por hacer exactamente lo mismo, resulta que le da una palmada amistosa en la espalda y le concede un tiro libre a favor. Madre mía, eso vamos en cualquier deporte provocaría un escándalo monumental. Totalmente, y la suspensión del árbitro seguro. Pues esta imagen tan absurda es el núcleo del caso que vamos a desgranar hoy a fondo. Sí, porque la traslación de ese partido de fútbol a la vida real nos lleva directamente a examinar el sistema electoral boliviano. Exacto. Nuestro punto de partida hoy es un artículo de opinión sumamente incisivo. Está escrito por Eduardo Salinas, fechado el 5 de abril de 2026, y tiene un título muy revelador. Se llama ¿Justicia electoral o arbitrariedad selectiva? Un título que ya te dice por dónde van los tiros. Y para entender la trascendencia de esta comparación, hay que meterse de lleno en las tripas del entramado institucional. ¿Por dónde empezamos? Pues primero analizaremos dos casos idénticos con resultados opuestos respecto a la residencia. Luego veremos los fallos técnicos de un Tribunal Supremo, los tiempos legales. Los plazos, claro. Exacto. Después entraremos en el oscuro mercado de las siglas de los partidos políticos para terminar evaluando qué significa todo esto para la democracia en general. Pues vamos a ello. El primer bloque de este análisis, según nos cuenta Salinas, se centra en un concepto muy concreto: el laberinto de la residencia. Y es aquí donde entran en juego los dos protagonistas principales de esta historia. A ver, cuéntanos. Por un lado, tenemos a Luis Revilla, que era candidato a la gobernación del Departamento de La Paz, y por otro, a Mario Cosío, candidato a la gobernación de Tarija. Vale, dos candidatos, dos regiones distintas. Sí, pero ambos compartían una situación que sobre el papel era casi idéntica de cara a la ley. Los dos acumulaban una ausencia prolongada del país. Estamos hablando de más de 2 años fuera, ¿no? Justo antes de las elecciones. Exactamente. Una ausencia superior a 2 años. Y claro, la normativa aquí, al menos en su redacción formal, no deja mucho margen a la interpretación. El artículo detalla que tanto la ley número 026 del régimen electoral como el artículo 238 de la Constitución exigen residencia efectiva. O lo que es lo mismo, arraigo territorial en la circunscripción correspondiente. Que, a ver, tiene toda la lógica del mundo. Es muy difícil plantear soluciones para el transporte público o la sanidad de un lugar si no vives allí. Claro, si no pisas sus calles a diario ni vives los problemas, pues es complicado. Y la filosofía de la norma es precisamente esa, garantizar que el representante tenga un vínculo real con sus representados. Ya. Pero el problema surge con el desenlace, ¿verdad? Ahí está el meollo. Salinas documenta que a Mario Cosío se le inhabilitó de manera fulminante por incumplir este requisito de residencia. La maquinaria funcionó con una rigidez absoluta. Aplicación estricta de la ley. Sí, pero en el caso de Luis Revilla, con una ausencia equiparable, el Tribunal Supremo Electoral, que estaba presidido por Gustavo Antonio Ávila Mercado, pues decidió habilitarlo. Madre mía. O sea, volviendo a las analogías. Esto es como el portero de una discoteca, que no te deja entrar porque llevas zapatillas de deporte. Tal cual. Pero un minuto después llega otro cliente con las mismas zapatillas, exactamente el mismo modelo, y a ese le abre la cuerda VIP con una sonrisa. Es una comparación perfecta. Y el autor cita el artículo 14 de la Constitución, que habla sobre la igualdad ante la ley. Y yo te pregunto, a ver, ¿acaso la residencia se ha convertido en plastilina que se moldea según quién sea el candidato? Pues ese es exactamente el argumento de Salinas. Esta disparidad sugiere una aplicación selectiva de la ley, y eso erosiona por completo la confianza ciudadana. Es que deja de ser un requisito objetivo. Exacto, apunta directamente a una posible politización del tribunal. Porque la jurisprudencia sirve para dar previsibilidad. Si el tribunal dice que la residencia es un muro infranqueable en Tarija, pero un obstáculo menor en La Paz, pues la norma pierde todo su sentido. Se instaura la discrecionalidad pura y dura. Totalmente. Pero la cosa no se queda ahí. Si la falta de residencia ya era un obstáculo insalvable sobre el papel,
hay detalles técnicos en el caso de Revilla que revelan grietas aún más profundas. Uy, sí, hay un dato fascinante en el texto sobre el voto fantasma. Resulta que Revilla ni siquiera votó en las últimas elecciones celebradas en La Paz. Y eso no es un detalle menor. Para nada. El autor argumenta que el voto no es solo un derecho, es la manifestación más básica de pertenencia cívica. O sea, ¿cómo puede gobernar una comunidad alguien que decide no participar en ella? Salinas utiliza ese dato para subrayar cómo se retuercen los principios legales, porque se exige el ejercicio pleno de los derechos políticos. Habilitar un candidato que ha omitido este paso es, digamos, enviar un mensaje muy preocupante. Demoledor, diría yo, pero el texto va más allá del acto de votar. Entra en cómo se procesó la documentación de Revilla y toca un concepto que me pareció súper curioso, el principio de preclusión. Ah, sí, el reloj ignorado. La preclusión es un término jurídico vital en unas elecciones. Suena a blindaje legal total. ¿Por qué es tan crítico? Pues porque es el mecanismo que asegura que los plazos electorales sean perentorios y de cumplimiento estricto. O sea, inamovibles. Exacto. Imagínate la construcción de un edificio. No puedes empezar a poner el tejado si no has terminado y certificado los cimientos, ¿verdad? Ya, claro, se te cae la casa encima. Pues en unas elecciones es igual. Si una fase de presentación de documentos no se cierra de forma definitiva, no se puede avanzar. Si el tribunal empieza a aceptar papeles fuera de plazo, El calendario entero colapsa. y la seguridad jurídica desaparece. Es la garantía de que todos compiten con el mismo cronómetro. Vale, entendido. Pero aquí quiero hacer de abogado del diablo por un momento. A ver qué opinas. Venga, dispara. La justificación que presentó Revilla para entregar esos documentos de forma extemporánea, o sea, fuera de plazo, fue su condición de refugiado. Y, oye, un refugiado está en una situación de fuerza mayor extrema. Sí, su integridad personal está en riesgo. Entonces, desde una perspectiva puramente humana, no es lógico que un tribunal democrático sea flexible con los plazos ante una crisis vital de esa magnitud. A ver, es un debate muy pertinente en el derecho internacional. La condición de refugiado ampara la ausencia física, sin duda. Claro, la burocracia no puede ir al mismo ritmo que una huida. Pero el análisis de Salinas, basándose en una tabla comparativa muy detallada, aclara que el problema no es la condición de refugiado en sí, Entonces, ¿cuál es? el trato desigual. El tribunal hizo una excepción extraordinaria aceptando documentos fuera de plazo para Revilla, pero en paralelo a Mario Cosío, que también argumentaba circunstancias excepcionales de asilo. A él se le aplicó la guillotina burocrática. Exactamente. No se le admitió ninguna subsanación fuera de plazo. Cero flexibilidad. Claro. Entonces el problema no es tener manga ancha ante una vulnerabilidad. El problema es tener manga ancha con uno y aplicar el reglamento a rajatabla con el otro. Eso es. Es como si en una carrera a un corredor le paras el reloj para que se ate los cordones y al otro lo descalificas por pisar la línea. Si creas una excepción sin base normativa para uno y luego eres súper rígido con otro en un caso espejo, pues vulneras el debido proceso. Se pasa de la ley a la discrecionalidad ad hoc. Ese es el corazón del argumento. Cuando la aplicación de los plazos se vuelve asimétrica, el árbitro deja de aplicar la ley y pasa a diseñar resultados. ¡Qué fuerte! Y claro, toda esta manipulación de las reglas del juego no ocurre en el vacío. Y aquí es donde el artículo introduce un giro en la historia con personajes nuevos. Entramos en el oscuro mercado negro de las siglas políticas. Así es, porque la controversia se extiende a los cimientos de los propios partidos. Salinas menciona el caso de una formación llamada Nueva Generación Patriótica. Y aquí aparece la figura de Edgar Uriona Beizaga. Sí, a quien el autor define con un término que resulta casi antinatural escuchar en una democracia. Le llama el propietario de la sigla. Fíjate en el término, propietario. Sí. Y al parecer, este individuo retiró de forma repentina la candidatura de otra persona, de René Yaguasi. Todo esto bajo graves denuncias de corrupción. Salinas detalla sospechas de, presuntamente, dádivas económicas o promesas políticas para allanar el terreno y favorecer la candidatura de Revilla. Es que yo leo propietario de la sigla y pienso inmediatamente en las franquicias de comida rápida. ¿En qué sentido? Pues en que parece que los partidos se compran, se venden o se traspasan al mejor postor como si fueran un local comercial, en lugar de ser vehículos de representación ciudadana. Es una analogía perfecta. Y la ciencia política tiene un nombre para esto que cita Salinas basándose en la Ley 1096 de organizaciones políticas. ¿Cuál es el concepto? El prebendalismo. El texto subraya la preocupación enorme de que las siglas partidarias se usen de forma discrecional y transaccional.
O sea, un mercado de favores. Exacto. Cuando una sola persona puede decidir, retirar o imponer candidatos porque es el dueño, las reglas formales de la democracia son devoradas por prácticas informales corruptas. El partido se convierte en una cáscara vacía para colocar a un candidato que necesita un hueco en la papeleta. Y esto, si alejamos el zoom y miramos el panorama global, nos lleva al último punto del análisis, el espejismo internacional frente a la termita institucional. Esa parte del texto me dejó dándole vueltas a la cabeza. Porque, teniendo en cuenta todo este mercado de siglas y reglas a la carta, Salinas contrasta esto con datos de instituciones internacionales. Sí, concretamente cita a IDEA, el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral. Y el dato es sorprendente. IDEA sitúa a Bolivia entre el 25% de los países más destacados mundialmente en participación cívica y electoral. Y además destacan mejoras en elecciones creíbles en los últimos 5 años. Claro, al leer eso hay una disonancia tremenda. ¿Cómo encaja ese dato tan optimista con la realidad que nos acaba de describir el autor? Pues Salinas contrapone ese dato optimista diciendo que esa es solo una cara de la moneda. La fachada, digamos. Ya fachada formal. Eso es. Los índices internacionales suelen medir cuánta gente va a votar, si las urnas abren, pero no capturan la calidad microscópica del proceso previo. O sea, la otra cara de la moneda es la incertidumbre, la imposición y el fraude procedimental que destruyen la independencia de poderes. Y por eso es tan relevante para la audiencia. Salinas nos advierte que la democracia no es solo el acto físico de meter una papeleta en una urna. Marcar la boleta sin saber ni por quién votar, vamos. Depende de un marco predecible. Es como tener una casa con una fachada preciosa que gana premios internacionales de arquitectura. Los datos de IDEA, claro. Exacto. Desde la calle se ve perfecta, pero cuando entras y miras las vigas maestras por dentro, descubres que están llenas de termitas. Y las termitas son esas decisiones asimétricas y esa privatización de los partidos. Claro, si el árbitro cambia las reglas a mitad del partido o la estructura está podrida, ¿qué incentivo tienen los ciudadanos reales para seguir jugando a este juego? Pues a modo de resumen final de este análisis a fondo, el mensaje principal que nos deja el artículo de Eduardo Salinas es contundente. A ver, ¿cómo lo sintetizas? La inconsistencia entre el caso La Paz de Revilla y el caso Tarija de Cosio no es un simple error burocrático o un despiste. No es una anécdota, ¿no? No, es un síntoma de una posible degradación institucional muy profunda, donde lo que está en juego es la propia ética pública y la independencia de poderes. Y eso nos deja con un pensamiento provocador para cerrar, que va un paso más allá del texto original, para que quienes nos escuchan le den una vuelta esta semana. Totalmente. Es para reflexionar. El autor nos advierte que estas decisiones definen el futuro de una democracia. Pero, a ver, si las instituciones que fueron creadas para proteger la igualdad ante la ley descubren que pueden aplicar las normas a la carta sin sufrir ninguna consecuencia inmediata. Que salen impunes, vaya. Eso es. La pregunta inquietante es, ¿cuánto tiempo pasa hasta que la excepción se convierte en la única regla para absolutamente todos los ciudadanos? Tela, es una pregunta dura. Ahí lo dejamos.